Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy nuestro primer tema de debate será la controvertida reforma a la salud, que ya dio un primer paso en el Congreso de la República, pero de la cual, dicen sus críticos, no resuelve los problemas fundamentales de la salud en el país. Las comisiones primera de Senado y Cámara le dieron el primer debate al proyecto de ley estatutaria de reforma de ese sector, garantizando el Ministerio de Salud que las EPS no sobrevivirán y que darán paso a unas mejoradas y nuevas gestoras. ¿Es en realidad lo que viene una nueva salud para Colombia o seguirá igual o peor de cómo está? Tema de debate esta noche en 360. En su segundo tema también hablaremos de la gira internacional que lleva a cabo el presidente Juan Manuel Santos, la cual empezó hoy en Reino Unido y terminará el 11 de junio en Oriente Medio. Ya el presidente Santos habló en la Universidad de Oxford, recibió el apoyo del primer ministro británico David Cameron al proceso de paz y casualmente recibió también la noticia de cómo algunos parlamentarios de Reino Unido quieren nominarlo al Premio Nobel de Paz. ¿Cómo le va a Santos en esa gira? Lo debatiremos también con sus invitados. Y también hablaremos de unos congresistas con insólitos permisos para viajar que van desde asistir a los premios Grammy Latino hasta ir a conocer fábricas de whisky en Escocia. Luego del escándalo de los llamados magistrados del Caribe, ahora se habla de permisos a congresistas para realizar todo tipo de actividades fuera del país, muchas de ellas de carácter netamente turístico. ¿Qué pasaría con los llamados congresistas viajeros? También lo debatiremos aquí esta noche con ustedes y con nuestros invitados. Y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestro panel de esta noche. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360 a César Caballero, a Víctor de Currea y a los congresistas Roy Barreras y Germán Navas Talero. Caballeros, de verdad, qué placer y gracias por aceptar esta invitación como siempre. Hassan, buenas noches, muchas gracias. Miren, esto del tema de la reforma a la salud, ya no se me preocupe que vamos a hablar también de lo de los viajes. Pero ampliamos. Por supuesto. Senador, ¿cómo ve lo de la reforma a la salud? Y se lo pregunto en un marco mucho más amplio. ¿Es necesaria esta reforma? ¿Los avances que se están dando en este momento en el Congreso, usted los ve favorables? ¿Cómo ve lo que está pasando? Bueno, no solamente es necesaria, es indispensable, fundamental. Es una reforma que debió haberse hecho hace años. La reforma es buena, es positiva, es una prioridad. Yo espero poder entregar esa reforma a la salud a los colombianos. Tiene tres elementos fundamentales que hay que resaltar. El primero, acabar las EPS como los intermediarios que son hoy. El segundo, garantizar de nuevo el rol del Estado central, del gobierno en su responsabilidad frente a la salud, no solamente en el pago directo a los hospitales públicos, por ejemplo, sino en lo que los médicos llamamos la estrategia de atención primaria en salud, que fue abandonada durante más de una década y media. Aquello que los ciudadanos conocían como los puestos de salud, los centros de salud, la prevención de la enfermedad, la vacunación, las enfermedades de transmisión sexual, todo tipo de enfermedades prevenibles fueron abandonadas a su suerte en el sistema deforme que ha venido operando en los últimos años. Y un elemento fundamental, definir de una vez por todas a qué tenemos derecho y a qué no. Lo que se ha llamado POS, que es el plan de beneficios, para que podamos saber cuánto va a costar la salud de los colombianos y para evitar un perverso sistema de recobros que ha hecho que el sistema no funcione, que intermediarios corruptos se queden con la plata de la salud, pero que además no fluyan los recursos. Mire lo que está diciendo el senador Mauricio Ospina y amplío el debate. Y se lo pregunto a Víctor de una vez. Dice, no podemos permitir que el gobierno se burle de los colombianos garantizando el negocio como está. Y yo se lo pregunto, ¿esta reforma como está es una burla o es una buena reforma? A ver, el problema empieza mucho antes. Empieza con el año 1993, se aprobó la Ley 100. Yo no quiero decir que antes la salud sea perfecta, pero nos dijeron que lo público era malo, que los niveles de corrupción del Instituto de los Seguros Sociales eran vergonzosos y que había que meter la intermediación financiera porque eso garantizaba, de acuerdo a lo que nos decía la Universidad de Harvard, lo que nos decía el consenso de Washington, que el Estado tenía que descentrar sus tareas y dedicarse a supervisar. ¿Qué encontramos? Que el mismo año en que la Constitución Política de Colombia nos habla de derechos sociales, ese mismo documento, la Constitución, nos habla de libre mercado. Y lo que hace la Ley 100 del 93 no es otra cosa, para que nos entendamos, que jugar monopolio.
uno en monopolio no puede ser solidario. Pero Uno con no puede, salud, además. claro, uno no puede regalarle un yate ni regalarle una finca jugando monopolio a alguien. Entonces, monopolio es un juego que está hecho para que unos ganen y otros pierden. Dentro de esa lógica de mercado se puede entender absolutamente todos los problemas. Los problemas de corrupción no son la causa del problema en salud, son una consecuencia porque la ley 100 crea unos parámetros dentro de los cuales el Estado no supervisa, da una gabela a las empresas privadas para que se den cosas como las siguientes. La liberación de precios de medicamentos desde 2006 hasta nuestros días es vergonzoso. Aquí pagamos medicamentos en precios irrisorios, brutales comparados con los irrisorios del mercado internacional. Y lo más importante, creamos unas franjas de mercado. Entonces decimos, estos productos que son baratos se los damos a los pobres y las cosas que son costosas quedan por fuera del plan de salud porque se vuelven parte del negocio. No gratuitamente, todas las EPS, acordémonos, fueron creadas por el capital financiero. Cuando un banco está metido en negocios no es para hacer caridad. Entonces yo sí creo que hay una clara intención. ¿Estará usted entonces de acuerdo en que esta reforma va a mejorar de manera importante el sistema? Yo no he dicho eso, yo he dicho que estoy de acuerdo en el diagnóstico. Ahora, revisando lo que se aprobó... No se me adelante porque usted ya partió con su inicial. Claro, ahora, déjeme solamente un tip. Sobre el diagnóstico voy a tener comentarios ahora. Sí. Porque la ley 100 no es ni tan buena como los que pensaron, ni tan mala como quienes la Luego lo liquidan. discutimos. Representante, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Comparto 100% lo que dice el doctor Víctor de Correa, porque para esa época yo trabajaba en una caja de compensación familiar. Estaba en su junta directiva. Entonces salieron a vendernos la idea de que había que acabar con las cajas y con el seguro, porque en aquella época, según nos mostraban, el 23% más o menos de lo que pagaba el ciudadano se iba en corrupción y en burocracia. Y nos decían así, ejemplo que nos pusieron una vez. Yo, vea, usted cotiza 100 pesos, de esos 100 pesos, 23 pesos se están perdiendo en corrupción y en burocracia. Obviamente, yo no estaba familiarizado con el tema y sí me aterré. Y es cuando comienzan todos a meterse en el negocio de las EPS. Incluso en la junta directiva donde yo estaba se dijo, hay que montar una EPS que eso nos va a parar la caja. Eso es muy buen negocio. Bueno, pero yo les creí la corrupción. Yo lo he visto cuando no tengo una menor caja del seguro. Estoy hospitalizado 2 veces en el Seguro Social en aquella época. Y yo no era ni parlamentario, casi me trataron como a un ser humano. Mire. Le debo mi vida a la clínica San Pedro. Pero déjeme seguirle. Brevemente, porque quiero también que César nos pueda dar su punto. Pues es que cuando me muestran ahora los entendidos en la materia, porque yo soy abogado, no soy médico. Por eso como médico poco me meto. Que la corrupción llega, que el trámite, la intermediación le que está costando, de los 100 pesos que da usted, 50 se va entre corrupción y administración. Miren lo que dice el senador Avellaneda, César. Dice lo siguiente. El aseguramiento de la salud en manos privadas ha ocasionado la mercantilización del sistema y la burla del derecho a la salud en Colombia. Eso dice el senador Avellaneda, crítico de lo que es la reforma. ¿Cómo ve usted el proceso? A mí me gusta la reforma. Me parece que el planteamiento inicial del gobierno tenía errores, que yo siento que con la intervención que han tenido las juntas de médicos y los académicos y el mismo Congreso la han mejorado. Yo creo que ponen un control a los precios de los medicamentos, como dice Víctor, eso me parece bueno. Segundo, la reforma está diciendo que se prohíbe la integración vertical, que es parte de los problemas que estamos teniendo. Y tercero, la reforma entra a atacar un tema sobre el cual quiero aportar un elemento adicional. Yo creo que nunca antes la sociedad colombiana le había puesto tanta plata a la salud como lo hemos puesto en los últimos años. Se la robaron, doctor. El monto de dinero, Eso pero termino, el monto de dinero que tenemos nosotros hoy puestos es suficiente para tener una salud mucho mejor de la que tenemos. Y no olvidemos... ¿Están de acuerdo? Que hay una figura, yo estoy, digamos, de acuerdo que la ley 100, yo creo que Roy ahora lo va a explicar, pero yo creo que la ley 100, de alguna manera, lo que estamos asistiendo es a una cosa que no se le ha querido decir el nombre, pero estamos asistiendo al entierro de la ley 100. No diga eso que el doctor Uribe se nos puede enfermar, por favor, pero su obra maestra. Pero aquí hay declaraciones del señor ministro de la Salud. Veamos las declaraciones y volvemos a la mesa de debate. Hay una transformación de fondo, no sobreviven, se transforman en otra cosa, distinta. No afilian, no recaudan, no van a manejar los recursos, no hay integración vertical, esto es, no pueden ser dueños de clínicas y hospitales y tampoco van a poder negar servicios de manera impune porque van a tener una mucho mejor supervisión y además van a tener que entregarle resultados de salud a la población. Si es de fondo, Hassan, tiene la palabra. a ver, algunas cosas técnicas sobre la reforma para saber de qué estamos hablando. Un primer comentario. Claro, uno no puede decir que el sistema que operaba antes, era la ley 10 de enero 10 del 90, la que regía el sistema, era mejor que lo que teníamos ahora con la ley 100. Solo una cifra. Teníamos en población de hoy quizá 23 millones de colombianos cubiertos. Hoy tenemos más de 42 millones de colombianos cubiertos. Cobertura mucho más amplia.
todas las quejas del mundo en calidad y bienvenidas las quejas en calidad. Otra queja inmensa, se aumentó la cobertura a costa de la pauperización de los trabajadores de la salud, de los médicos, de los paramédicos, porque se ofrecieron salarios de miseria, prisioneros de las EPS. Las EPS, si hay que recordarlo, ofrecían, gracias a esa integración vertical y su posición dominante, la obligación al médico de atender 4, 5, 6 pacientes por hora, 15 minutos Eso es cada imposible, paciente. es imposible. Y ¿Cuánta además, calidad es esa? pero además, pero con dos tal cosas será la perversas. pauperización Perdóname, que aquí tenemos un médico dedicado a congresista y otro a profesor pero no, universitario. César, eso, O sea, César, porque es que yo sí quisiera, Hassan, como explicarle a los televidentes de qué se trata el tema de la reforma, porque yo creo que va a ser la reforma más importante que se va a aprobar durante mucho tiempo. Sí, la el prueba, tema de ¿no? la salud. Lo mismo me dijeron con la ley 100 hace Mire, muchos años. Le voy a decir esto. Las EPS abusaban de tal manera que no solo le pagaban hacia el médico y le exigían ese grupo de trabajo, ese número de pacientes, sino que además lo castigaban si formulaba los exámenes paraclínicos que usted necesitaba y lo castigaban si hacía remisiones a los especialistas. Eso se acaba, por lo que dijo César. Se acaba la integración vertical, que no pudimos acabar con ella en diversas reformas. Esta reforma la acaba. Garantiza, y me parece a mí lo más importante, que el Estado recupera su papel central como responsable de la salud pública. El concepto de salud pública se había acabado en manos del mercado. Pero eso no quiere decir que ahora todo lo que hay es perverso. El aumento de cobertura hay que reconocerlo. Es así. Quiero Y creo aclarar que sobre lo eso. que- Mire, una cosa es la carnetización y otra cosa es la cobertura. En el Chocó yo mismo dirigí una investigación donde encontramos que el 63% de las personas del régimen subsidiado tenían carnet, no podían llegar a un hospital. Conocí una familia en Pizarro que gastaba 104 horas en llegar a un centro de salud. Los televidentes se quejan con justa razón que los médicos solo formulamos ibuprofeno. Vaya usted y lo aseguro- sabe perfectamente, permítame, lo sabe perfectamente que cuando uno formula algo más que ibuprofeno se mete en problemas porque Con los las dueños EPS, de claro. las EPS y de las EPS. Por eso había que Otro dato acabarlas. importante, antes de la ley 100, Colombia era el modelo para vacunación en el mundo. ¿Y ahora? Solo le ganamos a Haití y a Paraguay. Eso es Otra vergonzoso. cosa importante, en el año 2010 hubo 72.000 casos de doctor dengue. Correa. Pero, perdón, yo termino. Las pues es que usted me las interrumpió. enfermedades tropicales en este país no se ven porque no son rentables. Y para terminar, en la crisis de invernal que hubo, nadie daba cuentas de salud de la atención a las víctimas. ¿Por qué? Porque eso no es rentable y el gobierno No hay colombiano plata. Vea, jamás le ha pedido a las que también es EPS. médico, me está dando la razón a propósito de que lo que se había abandonado era la salud pública, la estrategia de atención duda. primaria en salud. Esta reforma la recupera como responsabilidad del Estado. Solo ese cambio, que estoy seguro que le gusta al doctor Navas, otras cosas no le deben gustar, solo ese cambio justifica la reforma. El Estado se volvió irresponsable frente a la salud y la entregó en manos del mercado. Mire. Acabar con Mire, eso doctor, ya es Usted necesario. me ha hecho una alusión y le voy a contestar. Yo no creo en la reforma que se aprobó ayer. No creo. Yo creo que a Antonia le pusieron el alias de Toña y le cambian de gestora. Se llamaba EPS antes. O sea, ¿las EPS, en su opinión, no desaparecen? No ¿Se quedan? desaparece. ¿Se quedan? Y esa fue la pelea anoche. Esa fue. Si no tuvieran ningún interés económico, ¿por qué defienden la figura de las gestoras cuando los entendidos en la materia proponían otro caso, otras soluciones? Y ahí estaban No, yo los creo- dueños pero- los dueños- doctor, perdóneme. Usted, claro, usted es médico, contando lo que yo viví anoche. Ahora, lo que viví yo le anoche. cuente lo que he vivido estos 2 Es años más, con los entendidos en es la más, materia. Vi algo que me fastidió, doctor, para ser sincero, que personas que Voz Populi se sabe que tienen intereses en las EPS estaban votando. Que han financiado las campañas, además. Claro, han estado, ya si estaba. han declarado impedimento, Estaba es otra anoche. cosa. Yo ahí César. creo que hay que decir dos cosas. Uno, creo que con todo eso que dice el doctor Navas, yo creo que romper la integración vertical es un paso muy importante que creo que nadie puede discutir. Y lo segundo, yo creo Bueno, que, representante Navas, los representantes que ayer votaron y que tengan intereses, hay que denunciarlos. No, y que Pero sean hay que serios. decirlo. Vea, Pero vea, alguien Oye, que pero parar hay ese una debate. cosa clara, el Vea, problema Hassan, de la integración vertical no es el único, que a uno No, un Estado no, le pero- diga, perdón, pero, Víctor, perdón pero, César, espera, no, no, que a pero uno que el es Estado... mejor no tener Vale, estamos Pero la resolviendo pregunta- ese la problema, hay pregunta otros es- problemas. No, perdón, hay una Pero ley hay- estatutaria. hay- En este momento el mayor problema es que tengo que ir a la pausa. Inmediatamente volvemos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Me gustó que fuimos capaces de aprobar una reforma a la salud. ¿Y por qué digo reforma? Primero, porque fuimos capaces de acabar con el POS y de darle de alguna manera un derecho universal en la atención en salud a los ciudadanos. Acabar las autorizaciones y entender que si el ciudadano necesita ser atendido en materia de salud, tiene que ser atendido.
un elemento muy clave que de pronto la gente en medio del debate no captó, y es que la salud ya no es simplemente un derecho fundamental, sino derecho fundamental autónomo. Regresamos a 360, eso dice el senador Velasco. Un senador serio, yo creo que senador, eso no y ha sido muy estudioso del tema, pero mire, le formulo también pregunta para que empecemos en esta parte del debate. Usted ha dicho claramente que si esto, digamos, no le gusta a las EPS, significa que es una buena reforma. Pues es un buen síntoma, pero es que quiero contarle la historia porque esto tiene autores. Hay 2 años de trabajo. Esta reforma que se está aprobando no apareció anoche, cuando el doctor Navas participó largamente en el debate. La Asociación Médica Colombiana, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, la Asociación de Clínicas y Hospitales, los expertos de salud. Durante 8 meses yo personalmente trabajé con ellos todos los miércoles hasta que perfeccionaron un articulado, 14 artículos. Lo llevamos a la mesa de trabajo con el presidente Santos. Usted recordará que convencimos al presidente Santos de que cruzara la Plaza de Armas y radicara él mismo la reforma a la salud hecha con los expertos en salud pública de Colombia. ¿Quiénes se oponían? Los que más se oponían. Las EPS. Las EPS se opusieron siempre. Hay 2 asociaciones de EPS. Las, digamos, privadas del régimen contributivo, su mayoría, que son ASEM, y una que se llama Gestar Salud, que son las EPS del régimen subsidiado, que en mi opinión deberían liquidarse todas. Y a mí me parece que esa intermediación perversa de unas empresas que manejaban el dinero, lo captaban, afiliaban, esclavizaban al personal médico, escondían el medicamento, toda esa intermediación desaparece con esta reforma. Claro, hay que decir una cosa técnica. ¿Sabe cuántas facturas se tramitan cada mes? 30 millones de facturas. Bueno, hay que hacer una gestión de esa facturación y no puede ser un monstruo estatal que colapse como está pasando Víctor, en todas las esto es una democracia de capital, es un proyecto que favorece a los capitales financieros. El tema de la salud es un negocio, eso no se puede desconocer, es un negocio. A ver, llevamos 20 años viendo pasar dineros. Hay otros expertos, que le podría citar aquí nombres, que no participaron de ese debate o no fueron escuchados, pero no se trata de quién cita más expertos. El derecho fundamental a la salud lo dijo la Corte Constitucional en una primera sentencia en el año 1994 y lo ratificó en la sentencia del año 2007. Por tanto, el Parlamento no está haciendo una cosa que respondiendo 6 años después a una cosa que dice la Corte Constitucional. Segunda cosa importante. Me alegra que este Congreso lo haga. Sí, me parece bien. Me parece, si ahora, en 10 años me no fueron permite capaces, terminar. este Congreso lo está me parece haciendo. bien. Ahora, segunda cosa que hay que decir. Durante 20 años tuvimos un sistema que no le habían metido mano. En eso estamos de acuerdo. Pero hay una cosa que sí echo de menos. Uno, que las gestoras sean, y en eso estamos de acuerdo, un nuevo nombre para un viejo problema. O sea, lo mismo maquillado. Y la segunda cosa es, yo recuerdo cuando leí la ley 100 en el 93... No, les pregunto, ¿es lo mismo maquillado? Sí, yo sí creo... ¿La historia EPS es lo mismo? A ver, yo lo que Porque quiero... él sí desconoce completamente la reforma. No, perdóneme, pero es que le voy a leer un párrafo de la reforma que aprobaron ustedes, que dice estas cosas: respetar los principios de oportunidad, eficacia, calidad, eficiencia, equidad y humanización. Eso tiene el preámbulo de la ley 100. Es decir, ninguno de estos principios me va a garantizar que la señora Rosario, que nos está escuchando ahora mismo, que la señora Rosario, que nos está escuchando ahora mismo, le den algo más que un ibuprofeno. Mire, la EPS y la gestora es lo mismo en la reforma. El problema es eso para que sepan que no conoce la reforma. No, pero es que el problema es la agenda que ustedes tienen detrás. ¿Cuál es la agenda? Y la agenda detrás es una agenda que le hace juego al mercado neoliberal de la salud. Pero si estamos acabando con el mercado neoliberal de la salud, estamos del mismo lado. No, yo voy a pedir una posibilidad. Yo veo en Víctor, obviamente, una posición ideológica que pues, está bien y que es fácil defenderla y está muy bien. Lo que yo creo es que desconocer que esta reforma avanza en cosas, pues es muy difícil. Yo sí creo que un tema que es muy importante y es pasar de unas EPS integradas verticalmente a otras, si quieren les cambie el nombre, EPS sin integración vertical, es un cambio muy importante. No son EPS. No van a recaudar y el negocio financiero no va a estar en manos de ellas, porque es que los dineros, parte del tema que a usted le choca tanto y es el negocio financiero, que a mí también me choca, lo que está diciendo la reforma, por lo menos lo que he visto es que se acaba con él. Es que eso ya no va a estar en la caja frente de al tema ellos. de la... Y eso, o sea, Víctor, por lo menos reconocer es un avance. Es un avance. O sea, este Congreso, del que se precian tanto, que me parece bien que se sientan orgullosos de ello, no está solo para hacer la ruptura de la integración vertical. Es que la agenda de la salud en Colombia es mucho más que eso. Claro que hay que hacer más. Por eso. Hay una ley ordinaria en trámite. Mire, ¿Será que representante, los médicos tiene la me dejan palabra. hablar? Tiene la palabra. Sí. Mire, el doctor Velasco, muy optimista, dijo, es que fuimos capaces. Doctor Velasco, no fuimos capaces de nada en el Congreso. Lo que se votó anoche era lo que tenía la bendición del ministro. De resto, nada.
De resto, nada. El Congreso fue una vez más notario de los caprichos del Ejecutivo. Punto. No, Segundo, pero doctor Navas, te voy a decir ¿Usted estaba bloqueado? Te voy a decir una cosa. Pues yo sí, La reforma y hubo inicial es distinta a 23 la aprobada. proposiciones que La reforma, se no, pero a ver, aprobaron de eso origen sí, parlamentario. o sea, yo y no la estoy allá. reforma misma lleva la firma de muchos de nosotros desde el 20 de julio del año pasado. Hassan, Yo estaba en otra posición de observador y participé. Perdóname, doctor. Bueno, cuéntenos cómo le fue y César puede inmediatamente intervenir. Había que darle algo al pueblo. Eso es nada que hacer. ¿Qué fue lo que le dieron? El acto demagógico. Cambiar lo de la interpretación aquella de la verticalidad, que otras maneras se pueden dar. Segundo, decirle que se acaban las CPS, cuando de todas maneras el gestor es el intermediario financiero. Aquí O sea, en la Camargo. intermediación aquí no se acaba. ¿Se llama gestoría? Claro que no es intermediario financiero. O es que le pregunto una cosa, Hassan, usted, neófito en esta materia, supongamos, ¿para qué es la gestora? ¿Es una caritativa que va a trabajar? Para lo mismo que su contador, que le- doctor que le Navas, va- para poder tramitar 30 millones de facturas. Bueno, es que ¿Para yo eso me- es? Pero cuando- claro, oiga, ¿quién lo va a usted- hacer? Es que cuando me hablan de contadores y de auditores, yo recuerdo un famoso escándalo que hubo en Colombia, donde unos tipos se llamaban de plata, Martínez, Faúl y Peñalosa. No solo, pero eran los intermediarios, los que daban a lavar las auditorías de contabilidad. Recuerden ese ¿Qué caso le dice usted monstruoso. al No, representante? yo lo único que le digo al doctor Navas es, yo sé que a veces reconocer algunas cosas es difícil, pero reconocer que el proyecto que presentó el ministro y el presidente sufrió reformas, me parece que es obvio que sufrió reformas. Tienen 14 Y artículos eso que quiere decir que el Congreso no simplemente pupitrió. O sea, hubo reformas. Es Pero decir, eso si no usted dice- compara lo que radicaron... No, pero a ver, reconocer como Eso no mínimo dice eso, nada. que lo que radicaron es distinto a lo que aprobaron, por lo Doctor, menos... ese es el por lo menos juego- se mire, discutió. mire, Por lo César, menos se discutió. César, Pero por lo menos es se el juego de discutió. supuesto debate. No, pero... Lo hagamos No, uno pero mucho. por lo menos se discutió. Uno por uno. Pero, Es Hassan, una cosa, es que ¿por qué no le- una cosa divertida. Doctor que me Navas, pareció- yo quisiera para saber- que pueda intervenir. Un Chato Torres presenta una propuesta que es la creación del defensor del usuario, del servicio, una cosa. Sí, que él pide que las personerías y los defensores del pueblo en todas las localidades tengan una especie de oficina Sí. de deudía para que les sirva. Y ya le trataron de poner obstáculos, pero el muchacho estaba en lo cierto. Esa fue una de las cosas que se cambiaron. Vea, Mire, Hassan, no una se cosa, aprobó nada, una cosa nada, que el fundamental. gobierno no quisiera. Una cosa fundamental. La Corte Constitucional le ha dicho al Congreso de Colombia, a usted y a mí, hace rato, legislen a propósito de lo que se llamaba el POS. Díganme a mí, juez constitucional, a qué es que tienen derecho los colombianos, porque entre tanto yo tengo que tutelarlo todo. El sistema de los recobros, expliquémoslo en un minuto, implicaba que un juez cualquiera ordenaba sin control de precios ni medicamentos los procedimientos al paciente. La EPS se los negaba. Si se obligaba a darlo, se lo recobraba el FOSIGA, que es el bolsillo de los colombianos. El FOSIGA le decía a la EPS, no le pago, se la gloso. La EPS no le pagaba a la IPS y la IPS no le pagaba al proveedor. Esa cadena perversa se acaba con esta reforma a la salud. Pero además yo creo que hay que decir otra cosa. Creo que una reforma que define por primera vez a los colombianos a qué derechos tiene en salud y a qué no, es un avance fundamental. Vuelvo- no solamente es el tema de la integración Vuelvo vertical. a lo que dice uno de los críticos de la reforma y vuelvo otra vez al senador Mauricio Espina. Mire lo que dice el senador. Señor Dice- Mauricio Espina, el doctor Navas, o sea, lo que dice el No, no, pueblo no, democrático. no, no. Hassan. Sí, usted en esa Es medida una lo posición plantea. ideológica, ¿no? Lo plantea. en un Porque yo tema- quiero un tema ideológico. preguntarle, desde el punto de vista ideológico, ya está claro que no les gusta esta reforma, a pesar de lo que ha dicho César y a pesar de que evidentemente es un avance y que tiene todo el cuerpo médico comprometido. Pero la pregunta es, si no les gusta esta reforma, ¿cuál les gusta? Yo tengo la respuesta, la estatización total. Eso se le iba La a preguntar, estatización porque mire, total el tema no funciona. El tema es Entonces, este, Víctor. hay que A ver, Mire lo que dice, hay mire lo que dice, varias mire lo que cosas. dice. Primero, Mire lo que dice y me contesta. Oiga, Dice, es que dudo en me afirmar que me está regaña demostrada la por ser incapacidad oposición. del gobierno de cambiar la estructura del modelo. O sea, en el fondo, lo que se preguntan es si cambia la estructura del modelo o si el modelo sencillamente sigue igual y lo que se modifica son sencillamente algunas variables. Cambia pero la radicalmente. estructura sigue la misma. Permítame radical. responder. Uno, resolver dice, acusándolo al otro ideológico me parece un argumento bastante simplón que por ahí no es el debate. Además, tampoco creo que todo el cuerpo médico esté de acuerdo con la reforma en que ustedes lo plantearon, aunque sí con el diagnóstico. Tres, no modifica para nada la estructura central del modelo de salud. Hay que decirle a los colombianos que salvo República Dominicana, Chile y Colombia son los únicos países en América Latina con EPS. Suecia no tiene EPS, Cuba no tiene EPS, Tailandia no tiene EPS. Dejen de hacernos creer que la vida sin EPS no es posible, que es el gran mito que nos han vendido. Y yo te propongo una cosa, Hassan, porque aquí me están diciendo pues que vamos a hacer la maravilla. Repitamos este debate en un año.
con las mismas No, personas. pues invitados están. Y en Invitados un están. año vamos a Me ver los parece perfecto. resultados Invitados y me están. parece que ahí vamos a Me parece congregar una perfecto. serie de cosas que nos van a sacar del problema. Caso. Y lo que temo, y termino con esto, lo que temo es que en un año vamos a ver reglamentaciones de esta ley estatutaria llena de figuras que abundan en la ley 100 como la siguiente: costo-efectividad, disponibilidad de recursos y equilibrio financiero. ¿Cómo le parece a usted un elemento que no puedo dejar pasar por alto, César? Y es que en este momento ya se había hasta pensado que se pudiera reportar en Datacrédito a quienes estaban en mora en salud. A ese nivel se había llegado con el tema de la salud en Colombia. Dentro de lo que significa el Congreso, porque eso es un Congreso que ya termina su ciclo dentro de poco y entra un nuevo Congreso. Pues no me refiero a un nuevo periodo. Este Congreso, como usted lo ve, tiene la disposición, tiene el capital y tiene todo lo demás para aprobar esta reforma, además una reforma que es necesaria, como lo plantean ustedes mismos. Arrancando, aceptándole a Víctor el caso de la invitación de venir a ver qué pasó. Ya está la fecha anotada, 6 de julio. Segundo, yo creo que el Congreso tiene la responsabilidad de tramitarla. Es decir, yo lo que creo es que el país no puede seguir. Es decir, lo que no podemos seguir es con lo que tenemos. Estoy de acuerdo con que uno podría tener algo peor y ojalá que no sea peor, pero creo que cosas de las que se están aprobando tampoco nos van a llevar al ideal, pero sí nos están llevando por un buen camino. ¿Qué creo yo? Que el país... 15 segundos. El país se merece tener una reforma que rompa la estructura vertical de las EPS y se convierta en un sistema distinto, y yo creo que es un paso adelante. Segundo, que haya control a los precios de los medicamentos me parece muy oportuno. Claro. Tercero, que haya toda una medida para preservar una cosa importante, que es el volumen de aseguramiento que tienen los colombianos, y que haya una serie de información y de trámite de gestión que es importante tener. Y cuarto, volver a invertir de manera muy fuerte en la prevención en salud. Me quedan en el saneamiento 20 básico. segundos. 20, yo sé que es difícil, pero en 20 segundos demos sus conclusiones de ese tema. Algo que me entonces sospecho hoy, personas entendidas en derecho constitucional me dicen, mire, aquí hay un articulito que le pone traba a la tutela. Y es uno donde dice que cuando haya diferencias entre conceptuales, va a un tribunal. Y ese tribunal, lo que diga ese tribunal, es inapelable. Sí, ahí dicen los constitucionalistas, mire, le están poniendo una traba a la tutela porque ya dicen, ya usted no tiene que ir a la tutela, usted acuda a este tribunal médico científico. Y ahí le paramos todo. Obviamente se va a tener que romper ese nudo gordiano, pero ya comenzaron con los disparos y no olvide que viene otra detrás de esta que tiene que ver con el gasto fiscal. Bueno. Es que esto no fue invento de nadie, esto es la política neoliberal que habla el doctor, el negocio. Pero ahí están todas las posiciones. Cuidado. Tenemos que ir a la pausa, porque hay dos temas más y cuando regresemos vamos a hablar también de la gira del presidente Santos. Cuando volvamos después de la pausa, demos conclusiones. Regresamos a 360 grados y estamos viendo imágenes de lo que ha sido la visita oficial del presidente Juan Manuel Santos en su gira a Reino Unido y, por supuesto, a Medio Oriente. Ya vamos a entrar sobre ese tema. Senador, le voy a dar 20 segundos para que use conclusiones importantes sobre el tema de la salud, porque usted se quedó en el aire. Dos precisiones que son responsables con los colombianos. Lo primero, la tutela es sagrada. Nada ni nadie la va a tocar. Ciudadanos seguirán teniendo derecho a la tutela. Que se cree otro mecanismo adicional no les quitará el derecho. Y dos cosas. Las EPS, que yo quiero que se acaben y que con la reforma se acaban, no van a desaparecer mañana por la mañana. Ojo, hay 30 millones de colombianos afiliados. Si se crea pánico, como el pánico financiero, les van a cerrar el servicio a las EPS y la gente no va a tener ante quién ir a que le salven la vida. Hay que ser responsable con esto. Aquí hay un proceso de transición. Y acá hay un debate. Por ahora, las EPS siguen funcionando y esta reforma las va a transformar, pero se necesita un periodo de transición. Eso es lo responsable para decir esta noche. Vámonos al otro tema. Vámonos a la gira. Porque acá hay una gira, y una gira que empezó en Reino Unido. Una gira donde veíamos las imágenes, ya se reunió con el primer ministro británico David Cameron y lo primero que dijo fue que apoyaba el proceso de paz en Colombia. César, ¿cómo ve usted esa gira? ¿Y cómo ve la visita a Reino Unido? Mire, a mí en esencia me parece que el gobierno Santos ha tenido una agenda internacional que busca como ser más diversa, no depender solo del poder, digamos, de los Estados Unidos. Y segundo, tratar de poner en la agenda temas distintos a los que siempre nos imponían a nosotros, que era el tema de narcotráfico y el tema de responder por temas de derechos humanos, que desafortunadamente aquí el Estado colombiano es responsable. Pero digamos que yo creo que la agenda es distinta. Segundo, creo que el presidente ha venido logrando en el tema de paz unos apoyos internacionales que son importantes. Pero la gira es para eso, es para buscar apoyo internacional sobre un proceso. Yo creo, ¿o es una gira donde se va a hablar de comercio, de apertura, de otros temas para la balanza? Yo creo que el presidente Santos está buscando apoyo internacional para el proceso de paz y a mí eso me parece loable e importante.
Segundo, evidentemente tú lo has dicho, el presidente Santos ha tratado de darle un enfoque más económico y comercial a las relaciones internacionales de Colombia. Y creo que eso también es importante. Y lo tercero es que se está desmarcando de alguna manera de lo que muchas veces se ha denominado el poder hegemónico que ejerce Estados Unidos sobre Colombia. Entonces yo creo que en ese sentido, tener una agenda con muchos más actores internacionales, con temas diversos y además con respaldo hacia la paz, me parece positivo. Va a Israel y va a Palestina. Víctor, ¿a usted cómo le parece? ¿Está buscando acuerdos para Colombia o está buscando un premio Nobel allá en Reino Unido? El presidente Santos hay que saludarle que abrió embajadas en Turquía y en Indonesia y estoy de acuerdo en las gestiones que haga a favor de la paz, las haga bien o mal, pero yo creo que hay una intención que se aplaude. Ahora, con relación a Oriente Medio, el gran problema de Colombia es que Colombia, el 60% del presupuesto del Ministerio de Defensa se va comprando y vendiendo armas con Israel. Por tanto, a pesar de que en el Consejo de Seguridad, las 5 veces que Colombia, y si revisamos todas las declaraciones de Colombia ante el Consejo de Seguridad, las 5 veces que ha sido miembro no permanente, en todas ha dicho Israel es ocupante, no a los asentamientos, sí a los refugiados, sálganse de Jerusalén del Este, todo eso en la práctica política es totalmente No esquizofrénica. reconoció el Estado, se abstuvo. Por ejemplo, Se abstuvo. entonces el problema es que a pesar de esos intentos termina cediendo a lo que diga Tel Aviv o a lo que diga Washington en política internacional. La política exterior nuestra sigue Entonces atada. no ha salido de la caso, hegemonía. y en el caso de Israel particularmente es vergonzoso que el único país de Sudamérica que no ha aceptado el reconocimiento del Estado palestino es Colombia y muchas otras Es figuras más de grave Oriente Medio. aún que se haya tomado esa decisión mientras Colombia podía estar, digamos, en el Consejo de Seguridad. Claro. Donde se representan no solamente intereses Nacionales, sino regionales. sin duda. ¿Cómo lo ve usted? Lo primero es que el gobierno del presidente Santos ha transformado las relaciones internacionales del país, ha abierto el país a otros canales de comunicación, es un gobierno multilateral y no un gobierno derivado de una sola o dos relaciones, no es un gobierno aislado. Lo segundo es que, claro, se ha dicho aquí, está buscando apoyos para la paz, los ha logrado, la paz es importante para Colombia y también para la región, avanzamos en ella, ¿Y el Nobel? perseveramos en ella, pero además hay otro tema que no se ha mencionado aquí, y que sé que lo está tratando en Londres como lo ha tratado en sus últimos viajes, la descriminalización de las drogas en el mundo. Aquí tienen que reconocerle a Juan Manuel Santos, que es el único presidente en ejercicio, porque hay expresidentes que se han atrevido, que fue capaz de plantearle al mundo el debate injusto sobre las drogas. Colombia es víctima del narcotráfico y es víctima de un crimen inventado. La prohibición es el crimen. Yo estoy seguro que ese delito inventado en otras naciones, con consumidores de otras naciones, donde nosotros ponemos los muertos, solo se resolverá con el debate internacional de la descriminalización o despenalización de las drogas. Es valiente Santos cuando lo propone. En esa propuesta. Ahora, ¿cómo lo ve usted, Vea, congresista? usted sabe y a usted le consta acá que a pesar de ser de oposición, el Polo Democrático acompaña, y aquí lo vio usted en el debate, que acompaña a Santos en su propuesta de paz. Todo lo que haga por la paz, nosotros lo vamos a acompañar. No vamos a hacer lo que hacen los uribistas de atacar la paz para tirarse a Santos. No exactamente eso. Y aquí lo vi en debates con usted los invitó, donde los connotados uribistas están ahí. Me encanta que el doctor Roy ya no me diga todas las flores que me decía Uribe, sino ahora que se las traslade a Santos. Está bien. Pero la Usted tiene política derecho a es pensar. dinámica. Somos la partido de gobierno, doctor Navarro. La política Usted no es fue con dinámica. Samuel Moreno en Bogotá. No, falso. El Polo, pues. Ah, Su partido, ¿no? Usted no podrá decir que Germán Usted es del Navarro Polo, ¿no es jamás, cierto? jamás fue ni donde Lucho Garzón. Pero usted es del Polo. Sí, claro, sí. Y Samuel era del Polo. Sí, claro. Ah, bueno, está bien. No, y ustedes también tienen unos del Polo que está en la cárcel. Sí, claro. Ustedes no tienen unos de su Claro. partido, no está en la cárcel. Sí, claro, En la varios. Picota no hay una cantidad. Varios, de- y Samuel también está en la cárcel. No personalicemos la conducta. No, yo de lo los que le demás. estoy diciendo es Si el que señor los Samuel partidos la hizo, si el señor Samuel de la hizo, gobierno que la pague, gobiernan. Porque Pero yo no lo voy a es- acusar a usted ese- de paraco, lo que sea, porque muchos de sus partidos están allá. Claro, de acuerdo, Estoy además, como usted atacándolo me a usted. conoce. Yo me refiero a usted, pero como usted me echa piedra, yo le mando un ladrillo. Pero mire, aquí va la- Con ese construimos casas. pero- como más las casas, 1000 que más estamos casas, más construyendo. casas. Mire, yo quiero una cosa. Quiero que efectivamente su misión sea... le gusta la gira? La de hablar de... Es que a mí no me disgustan las relaciones internacionales. Yo no voy a insultar a presidentes de otros países, no lo voy a hacer. No sería mi estilo. Me gusta que el mundo entero se hable de la paz, para que la gente pregunte, ¿y por qué ese país lleva en guerra 70 o más años? Yo creo que la gente se pregunta eso. Es un país también que Por además eso. pasó por un proceso Ahora, lo de que- negociación. Lo que yo espero que haya ido a hablar de paz y no que nos traiga debajo del brazo más TLCs, más Tratado del Pacífico, que eso es lo que al país no le sirve. mire, Y el veamos declaraciones. Y el doctor dijo una cosa muy cierta, muy cierta. ¿Por qué le han voltado la espalda a Palestina? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué
no han apoyado. Ahí lo plantea con el tema de Israel, los acuerdos militares. Pero mire, ¿por qué no apoyan el caso del Saharaui, que es un crimen ya me va a hablar usted de ese crimen tema miserable? fundamental que estuvo allá de visita, pero veamos qué dijo el presidente Juan Manuel Santos justamente desde Londres. Tuvimos una conversación muy constructiva, muy amigable. Ratificamos que el Reino Unido y Colombia tienen tal vez las mejores relaciones en su historia en este momento. Le agradecí el apoyo que nos ha venido dando en muchos frentes, el apoyo que hemos recibido, por ejemplo, para el ingreso a la OSD, el apoyo que nos viene dando en materias de inteligencia, de seguridad, y la agenda nuestra ahora es una agenda totalmente diferente a la agenda tradicional. Hablamos de la ciencia y tecnología, la educación, la infraestructura, los temas del desarrollo. No, todos los temas. No, todos los temas. Son todos distintas. Pero yo quiero comenzar esta intervención diciendo, Víctor señaló un tema y es la posición de Colombia frente a Palestina. Y yo creo que él tiene razón. Yo creo que Colombia se está demorando demasiado en reconocer el derecho que tiene el pueblo palestino. Se demoró, yo se lo pregunto, se está demorando. En un punto clave, digamos. Se demoró en el momento más importante, que era cuando estaba Palestina en la ONU, justamente en el momento en que era el voto decisivo, claro. Y cuando toda la región además dijo, apoyamos, y Colombia no lo hizo. Y así como yo reconozco que... ¿Es meritorio entonces que vaya a Palestina en ese momento? Entonces, a ver, yo reconozco que Santos tiene una buena política exterior. Diversifica los temas, los desnarcotiza, está ejerciendo un tema de búsqueda de apoyos en la paz, pero sí creo que, y Víctor lo señaló muy bien, que falla esa política en reconocer al pueblo palestino. Yo, si estuviera, digamos, en la posición de incidir, yo estaría pensando que Colombia debería moverse en ese sentido. Víctor, como experto en el tema de Medio Oriente, usted es analista en Medio Oriente, es profesor en ese tema en relaciones internacionales. ¿Esa visita a Palestina es más obligada o es una visita a conciencia? Y es una visita estratégica, porque fácilmente podría ir a Israel y decir, yo no cruzo a Ramallah. Yo creo que el poder, no nos mintamos y hablemoslo directamente, el poder del lobby judío en Colombia es impresionante. Aquí yo tuve un debate con el embajador de Israel y todos sabemos el poder que ellos tienen para decidir muchas cosas que resultan simbólicamente peligrosas. Ahora, en términos generales yo quiero aclarar dos cosas. Uno, de política exterior colombiana me preocupa la ingenuidad de algunos funcionarios. Es decir, cuando hay gente que sale a decir, vamos a resolver la crisis de Corea del Norte, vamos a resolver el conflicto palestino, vamos a ingresar a la OTAN. O sea, perdónenme, señores, pero no tienen ni idea de relaciones, y con eso no estoy culpando a Santos, de ahí para abajo. Y la segunda cosa es obedece a un problema, es que nuestra formación de los diplomáticos no es técnica, es política, es clientelar. Entonces, cada que yo quiero pagar una cuota de poder, nombro, César, te voy a poner de ejemplo, no se me ocurre otro, a César, embajador de no sé dónde, pues hombre, es triste que los estudiantes de Relaciones Internacionales de uno están estudiando para eso. Le voy a dar un ejemplo. Y, termino con esto. Mientras que alguien que sea un general acusado de violaciones de derechos humanos o alguien acusado de casos de corrupción, lo mandan de embajador a otro lado. Tenemos un buen embajador en Reino Unido que no lo puso ese gobierno, pero hay que decirlo, es el cuñado de Hassan. Deme 15 segundos, yo quiero la pausa. Porque eso no me da 15 segundos. Bueno, entonces vamos a la pausa y le doy un minuto completo. Le doy 2 minutos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Vamos a la pausa. Vamos. Regresamos a 360 y volvemos a ver las imágenes con David Cameron, el primer ministro de Reino Unido. Tiene la palabra, senador. La gira, Londres, luego Israel y Palestina. Hablemos del tema de Medio Oriente. La gente tiene derecho a saber lo que uno piensa para saber desde qué orilla opina. Claro. Yo soy partidario del reconocimiento del Estado palestino. Me parece un pueblo que ha sufrido durante siglos y creo que Colombia tiene que dar ese paso. Pero ojo con el lenguaje, porque cuando dice el doctor de Correa que es profesor en esas materias, yo no lo soy. El lobby judío, ojo con el antisemitismo. Yo acabo de venir de Auschwitz. Ojo, ojo. Yo creo que la gente tiene que revisar. Si usted la ha revisado, la trilogía de Primo Levi, usted tiene que saber lo que pasó en el cementerio de Praga. Ojo con el antisemitismo. El lobby judío es una cosa distinta al Estado de Israel. El Estado de Israel tiene una disputa geográfica, militar y política con el Estado palestino que estamos en mora de reconocer. Y aunque es un problema de dos naciones que no son la nuestra, pues es quizá el conflicto más viejo del mundo. Y creo que hay que reconocer el Estado palestino, pero con profundo respeto por el dolor y el sufrimiento del pueblo judío que fue masacrado
y que sigue siendo perseguido en muchos sitios del mundo. Pero ¿Le puedo contestar? Permíteme, pero ahí sí el procurador necesito- niega ese holocausto, porque necesito- los lefebristas niegan el holocausto. Yo necesito ahí responder. Lo primero, insisto en la figura lobby judío, y no es una figura gratuita, es una figura que se utiliza en el mundo académico y que se le ha dicho en la cara a los representantes del lobby judío en Colombia. Primero. Lo segundo, yo no soy antisemita. Por una cosa, los palestinos son semitas. Yo no puedo estar a favor del pueblo palestino y a la vez ser antisemitas. Y yo creo que lo que hay que Todos somos hijos de aclarar... Abraham. Yo no. Lo No, que hay que yo sí. lo que hay que aclarar es una cosa, mire. Una cosa es ser antisemita y otra cosa es ser antisionista. La agenda- Yo, por trabajador de derechos humanos, no soy antisemita, pero sí soy abiertamente antisionista. Sionismo que fue calificado por Naciones Unidas como una forma de racismo. Yo no puedo admitir formaciones racistas. En Yo este no momento, apoyo formaciones mire, racistas. en este momento, el tema de la combinación de la política internacional del gobierno del presidente Santos tiene muchos matices. Ustedes han mencionado, por ejemplo, uno reciente, el tema de la OTAN. Aquí, por lo menos, se ha dicho también que Colombia quiere jugar un rol conciliador, un rol mediador. Va para una zona de conflicto, usted lo decía. Esto es un conflicto muy viejo. Esto viene desde 1947-48. Si lo vemos en una coyuntura real, ¿usted cree que Colombia pueda jugar un rol real mediador en este momento el presidente Santos en lo que va a ser su visita a Israel y Palestina? El presidente Santos ha demostrado que es un gran estratega y es un buen mediador, y además es un hombre que construye paz. No creo que ni Israel ni Palestina lo pongan en esa tarea, pero si lo ponen a ayudar, ayuda. Y en el tema de la OTAN, también hay que decir con claridad que lo que quedó claro en estos días es que Colombia tiene dignidad y no tiene por qué pedirle permiso a nadie ni para saber si recibe a alguien de visita o si manda una carta de cooperación internacional. Pero dijeron que era un malentendido. Claro, no, el asunto es que la gente creyó que Colombia iba a ser parte de la OTAN. Geográficamente es imposible, Colombia ni quiere ni le interesa, pero cooperación internacional para fortalecer nuestras fuerzas militares, toda la que sea necesaria. Hacemos la paz, pero con seguridad y fuerzas ¿qué dice militares usted al respecto? firmes. Esto no es más que la política nuestra de ponerse una vez más al lado de los gringos. Se podría hacer de la OTAN, porque si los Estados Unidos que están en América lo son de la OTAN, ¿por qué no nosotros? Yo vi aquí las Por eso, declaraciones, creo que las vimos todo. El presidente es un sigue acto de queriendo entrar a la demagogia, es un acto de regalarse, es un acto de meter al país en un problema que no es nuestro. Pero un ejemplo de lo que somos de lambones. El único país de Latinoamérica que mandó a su gente a matarse en Corea fue en 1950. ¿No somos lambones o no? ¿Y Es el usted único país, perdón doctor. ¿No defendería Cuando hoy usted- a Corea del Sur de Corea del Norte? Cuando usted... Interesante, no, porque me yo meto. sí. Vean, cuando el La mundo dictadura entero, de Corea del Norte cuando es América oprobiosa. entera protestaba por lo de las Malvinas, el presidente se puso al lado de los británicos, ¿o no? Acá hay algo que les Oiga, quiero preguntar lambones. en la recta final. Porque en la recta final tengo que aprovechar que está el presidente del Congreso colombiano en este momento. No se le olvide a Amartya Sen, que se entrevistará mañana con el presidente Santos. Amartya Sen, que es uno de los mejores científicos sociales del mundo y le va a hacer un reconocimiento de la política social de Santos. Usted lo acaba de mencionar. Mire, acaba de estallar un escándalo por las misiones de los congresistas en el extranjero. ¿Viajan mucho ustedes? Yo creo que hay unos que viajan demasiado y que quizá no deberían viajar, pero también hay que decir esto. La mayoría de las invitaciones, usted se refiere a un paquete de invitaciones de Cámara, que yo no lo conozco bien, de la Cámara de Representantes, conozco los del Senado. La mayoría de las invitaciones del Senado las pagan países extranjeros, organizaciones extranjeras, no le cuesta no hay eso a los colombianos. Pero sí hay unas. Yo, por ejemplo, he rechazado 17 invitaciones personales que como presidente del Congreso me hacen, incluyendo una... ¿A la semana industria del pasada. whisky era alguna de esas? No, del gobierno alemán para visitar la experiencia de las víctimas del conflicto en Alemania. Y a pesar de eso, no asistí, porque me parece que aquí hay mucha tarea. Claro, el congresista es libre de decidir a qué invitaciones va y a cuáles no. Pero lo que sí debe investigarse con claridad y prohibirse, yo acabo de hacerlo en el Senado, es que se gaste un solo peso de los colombianos en viajes absolutamente inútiles. Ahora, un congreso aislado sería absurdo. Los congresos también tienen que tener escenarios internacionales. Sí, pero hay un si se van- Parlatino, por si ejemplo. se van en la industria, al tour de Claro, la industria del no, pues whisky, rechazable, pues se por preguntaría uno supuesto. qué están haciendo. ¿A usted le tocó ir a...? Yo he viajado. ¿Usted va a Sí. Marruecos? Yo estuve en el País Vasco, en Vitoria. Me invitaron a Naciones Unidas a un programa sobre los saharauis. Y volvería 20 veces. El pueblo colombiano no pagó un peso. Fui a la Universidad de Salamanca a dictar una conferencia. Volvería. El pueblo no pagó un peso. Invitado, está bien, Estuve como la mayoría de los de esa como la lista. mayoría. Como la Estuve en el mayoría de los de esa Saharaui, lista. como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, como amigo de la libertad de los pueblos oprimidos, estuve en el Saharaui 2 veces. Y era una invitación. Pero no, el gobierno no ha pagado un solo peso. Así tiene que ser. ¿No es cierto que juntan vacaciones? Así son la mayoría.
Así son La la gran mayoría de mayoría, esos pero hay viajes. excepciones. Claro, y las excepciones son absolutamente repugnables. Es decir, que la gente se vaya a hacer nada, o a los ejemplos que usted yo no los conozco, ha mencionado, pues es tachable. Pero las invitaciones que el representante Navas ha dicho son absolutamente válidas. Tiene que salir al mundo a conocer lo que pasa y a hacer afinidad ideológica. Mire lo con que está quien- diciendo el presidente de la Cámara, Vea, Augusto mire, Posada. don Mire, Cueto, yo estuve algunos la se han ido a semana cumplir antepasada en misiones Nueva York, laborales, hablando de la paz, invitado por dedicando Y muy también bien. tiempo vacacional. Sí, mire, yo en esto creo lo siguiente. Además es Lo que le hipocresía. molesta a la gente en Colombia, que me molesta a mí, es ver a magistrados o a parlamentarios que se van a vacacionar Claro, y que justifican y no a eso. trabajar. Yo le voy a dar un ejemplo. A mí me parece bien lo que acaba de decir el doctor Navas, un hombre serio que cuando viaja uno sabe que está representando al país y que está haciendo cosas útiles. Juan Mario Lacerna, senador que viajó a Venezuela y que yo creo que está haciendo también un papel importante. Yo creo que es bueno que los congresistas viajen. Lo que a uno le choca es cosas como que se van a conocer una fábrica de whisky. Pues a ver, eso sí, claramente, así los estén invitando. Peor. Es decir, las vacaciones que las paguen de su bolsillo. A mí me gusta viajar, pero cada vez que yo viajo y voy de vacaciones lo pago en mi No, pero bolsillo. lo paga usted. Víctor, Cuando para que vivía- concluyamos sobre ese tema también. Cuando vivía en Suecia me pareció una cosa muy bonita de una senadora, una miembro del Parlamento que compró una barra de Toblerone de chocolates, que no vale nada, utilizando la tarjeta de crédito de parlamentaria. Le costó el puesto. Pues claro. Porque en ese país decente... Aquí no hay Perdón, tarjeta de crédito no, parlamentarios, ¿no? pero Por si permítame, acaso. permítame. No la vayan a En proponer esa- tampoco. No la van a proponer. No la vayan a proponer porque no, eso es la lo está otro. eso es lo que proponiendo falta. Entonces Correa. yo lo que estoy Aquí no diciendo, hay eso. yo lo que estoy diciendo es en un país decente que no es Colombia. No, En Colombia sí es un país no, decente. Colombia no es Y un la país. mayoría de gente es Permítame decente. hablar. No, pero no Permítame insulte a hablar. Colombia, No, porque yo no es un tengo país ningún muy problema. Es decir, Quedan en 30 un país segundos. decente uno no puede... Que no es Colombia, dijo. Dijo, Que es no un es país Colombia. decente. Lo digo y lo repito. Que No no es excluya a Colombia. Colombia. No se dan No los excluya a atropellos Colombia. que se dan donde uno ve parlamentarios o que no tienen para tanquear un carro, aunque ganen la plata que ganen, pero la gente sigue peleando para que le den un ibuprofeno de más, juntando los dos temas. Entonces el problema es, ¿por qué no podemos tratar a los parlamentarios colombianos como se tratan en Suecia o en Dinamarca, que son otro hijo de vecino que tiene la Víctor, misma tiene responsabilidad? usted aquí al lado al presidente del Por eso Congreso se lo de estoy Colombia. diciendo. Es la cabeza del organismo. Por eso se lo estoy diciendo. Yo creo que sí es necesario revisar las pensiones, los salarios, los viáticos, las garantías, los sistemas judiciales de los parlamentarios. Tengo noticias sobre esas cosas para que no haga demagogia. No, yo no estoy de El demagogia, Congreso yo de estoy Colombia, diciendo no, lo que déjeme yo hablar, pero déjeme hablar. pero no me Pues ya acuse de habló. demagogo. Déjeme No me hablar. acuse de demagogo. Es que esto es demagogo. No, Mire, no le quiero me decir acuse de esto. eso. Usted está diciendo que hay que revisar el tema pensional. El representante Navas, que tiene más experiencia que yo porque lleva más tiempo en el Congreso, yo este es mi primer periodo como senador y tuvieron en la Cámara, sabe que el Congreso de Colombia, en un acto legislativo que en buena hora la Corte Constitucional acaba de avalar, le cerró la puerta a esas pensiones exageradas e ignominiosas. Lo hizo no este Congreso, Sí, sino mire, de hace 10 me parece años. una cosa, doctor. Se nos acabó el tiempo. Anteriormente los viáticos formaban parte de... Y ya no. Ya no. Y los tiquetes que les Concluya daban, usted en 20 segundos. 20 segundos. El se nos Congreso ha acabó el tiempo. mejorado, el Congreso ha mejorado. Sobre este tema, sobre lo que tiene que ver los viajes. En lo que atañe a mí, si soy invitado a representar a Colombia en cuestiones de derechos humanos que me interesen y no le cuesten un peso al gobierno colombiano, volveré. Usted es un hombre juicioso. 10 Hace bien en segundos. ir. Mire, yo siempre creo que es más fácil hablar de las cosas malas que de las cosas buenas. Pero yo veo que en esta sociedad, en la sociedad colombiana, por ejemplo, el Congreso, que un poco lo que dice Víctor es qué bueno que haya parlamentarios que respondan ante la ley. Él coloca un ejemplo. Yo le voy a decir una cosa. Hay más de 70 parlamentarios uribistas que terminaron en la cárcel porque respondieron. A mí eso me parece que Y está sin bien. juez de apelación, de Señores, el único tenemos juez que del irnos. mundo, ¿no? O sea, Representante, pero tampoco hay que gracias decir por que aceptar la nada pasa. invitación. Aquí hay cosas que pasan César buenas. Caballero, como siempre, gracias. Senador Roy Barreras, gracias por aceptar la invitación. Y Víctor de Correa, gracias también. Ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Hoy tenemos una ley a partir Entregar esa reforma a la salud a los colombianos tiene 3 elementos fundamentales que hay que resaltar. El primero, acabar las EPS como los intermediarios que son hoy. El segundo, garantizar de nuevo el rol del Estado central, del gobierno en su responsabilidad frente a la salud, no solamente en el pago directo a los hospitales públicos, por ejemplo, sino en lo que los médicos llamamos la estrategia de atención primaria en salud, que fue abandonada durante más de una década y media. Aquello que los ciudadanos conocían como los puestos de salud, los centros de salud, la prevención de la enfermedad, la vacunación, las enfermedades de transmisión sexual, todo tipo de enfermedades prevenibles fueron abandonadas a su suerte en el sistema deforme que ha venido operando en los últimos años.
Y un elemento fundamental, definir de una vez por todas a qué tenemos derecho y a qué no. Lo que se ha llamado POS, que es el plan de beneficios, para que podamos saber cuánto va a costar la salud de los colombianos y para evitar un perverso sistema de recobros que ha hecho que el sistema no funcione, que intermediarios corruptos se queden con la plata de la salud, pero que además no fluyan los recursos. Mire lo que está diciendo el senador Mauricio Ospina y amplía el debate. Y se lo pregunto, Víctor, de una vez. Dice, no podemos permitir que el gobierno se burle de los colombianos garantizando el negocio como está. Y yo se lo pregunto, ¿esta reforma como está es una burla o es una buena reforma? A ver, el problema empieza mucho antes, empieza con el año 1993, se aprobó la Ley 100. Yo no quiero decir que antes la salud sea perfecta, pero nos dijeron que lo público era malo. A ir a conocer fábricas de whisky en Escocia. Luego del escándalo de los llamados magistrados del Caribe, ahora se habla de permisos a congresistas para realizar todo tipo de actividades fuera del país, muchas de ellas de carácter netamente turístico. ¿Qué pasaría con los llamados congresistas viajeros? También lo debatiremos aquí esta noche con ustedes y con nuestros invitados. Y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestro panel de esta noche. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360 a César Caballero, a Víctor de Currea y a los congresistas Roy Barreras y Germán Navas Talero. Caballeros, de verdad, qué placer y gracias por aceptar esta invitación como siempre. Hassan, buenas noches, muchas gracias. Miren, esto del tema de la reforma a la salud, ya no se me preocupe que vamos a hablar también de lo de los viajes. Pero lo claro, ampliamos. pero por supuesto. Senador, ¿cómo ve lo de la reforma a la salud? Y se lo pregunto en un marco mucho más amplio. ¿Es necesaria esta reforma? ¿Los avances que están dando en este momento en el Congreso, usted los ve favorables? ¿Cómo ve lo que está pasando? Bueno, no solamente es necesaria, es indispensable, fundamental. Es una reforma que debió haberse hecho hace años. La reforma es buena, es positiva, es una prioridad. Yo espero poder importante el sistema. Yo no he dicho eso, yo he dicho que estoy de acuerdo en el diagnóstico. Ahora, revisando lo que se aprobó... No se me adelante porque usted ya partió con su inicial. Claro, ahora, déjeme solamente un tip. Sobre el diagnóstico voy a tener comentarios ahora. Sí. ¿No? Porque la ley 100 no es ni tan buena como los que pensaron, ni tan mala como quienes Luego lo liquidan. discutimos. Yo Representante, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Comparto 100% lo que dice el doctor Víctor de Currea, porque para esa época yo trabajaba en una caja de compensación familiar. Estaba en su junta directiva. Entonces salieron a vendernos la idea de que había que acabar con las cajas y con el seguro, porque en aquella época, según nos mostraban, el 23% más o menos de lo que pagaba el ciudadano se iba en corrupción y en burocracia. Y nos decían así, ejemplo que nos pusieron una vez. Yo, vea, usted cotiza 100 pesos, de esos 100 pesos, 23 pesos se están perdiendo en corrupción y en burocracia. Obviamente, yo no estaba familiarizado con el tema y sí me aterré. Y es cuando comienzan todos a meterse en el negocio de las EPS. Incluso en la junta directiva donde yo estaba se dijo, hay que montar una EPS que eso nos va a parar la caja. Eso es muy buen negocio. Bueno, pero yo les creí la corrupción. Yo lo he visto cuando no tengo una menor caja del seguro. Estoy hospitalizado 2 veces en el Seguro Social en aquella época y yo no era ni parlamentario, casi me trataron como a un ser humano. Mire. Le debo mi vida a la clínica San Pedro. Pero déjeme seguirle. Brevemente, porque quiero también que César nos pueda dar su punto. Pues es que cuando me muestran ahora los entendidos en la materia, porque yo soy abogado, no soy médico, pues en el campo médico poco me meto. Los niveles de corrupción del Instituto de los Seguros Sociales eran vergonzosos y que había que meter la intermediación financiera porque eso garantizaba, de acuerdo a lo que nos decía la Universidad de Harvard, lo que nos decía el consenso de Washington, que el Estado tenía que descentrar sus tareas y dedicarse a supervisar. ¿Qué encontramos? Que el mismo año en que la Constitución Política de Colombia nos habla de derechos sociales, ese mismo documento, la Constitución, nos habla de libre mercado. Y lo que hace la Ley 100 del 93 no es otra cosa, para que nos entendamos, que jugar monopolio. Un monopolio no puede ser solidario. Pero uno no puede, salud, además. claro, uno no puede regalarle un yate ni regalarle una finca jugando monopolio a alguien. Entonces, monopolio es un juego que está hecho para que unos ganen y otros pierden. Dentro de esa lógica de mercado se puede entender absolutamente todos los problemas. Los problemas de corrupción no son la causa del problema en salud, son una consecuencia porque la Ley 100 crea unos parámetros dentro de los cuales el Estado no supervisa, da una gabela a las empresas privadas para que se den cosas como las siguientes. La liberación de precios de medicamentos desde 2006 hasta nuestros días es vergonzoso. Aquí pagamos medicamentos
en precios irrisorios, brutales comparados con los irrisorios del mercado internacional. Y lo más importante, creamos unas franjas de mercado. Entonces decimos, estos productos que son baratos se los damos a los pobres y las cosas que son costosas quedan por fuera del plan de salud porque se vuelven parte del negocio. No gratuitamente, todas las EPS, acordémonos, fueron creadas por el capital financiero. Cuando un banco está metido en negocios no es para hacer caridad. Entonces yo sí creo que hay una clara intención. ¿Estará usted entonces de acuerdo en que esta reforma va a mejorar de manera importante? Hoy tenemos una ley por partir. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy nuestro primer tema de debate será la controvertida reforma a la salud, que ya dio un primer paso en el Congreso de la República, pero de la cual, dicen sus críticos, no resuelve los problemas fundamentales de la salud en el país. Las comisiones primera de Senado y Cámara le dieron el primer debate al proyecto de ley estatutaria de reforma de ese sector, garantizando el Ministerio de Salud que las EPS no sobrevivirán y que darán paso a unas mejoradas y nuevas gestoras. ¿Es en realidad lo que viene una nueva salud para Colombia o seguirá igual o peor de como está? Tema de debate esta noche en 360. En su segundo tema también hablaremos de la gira internacional que lleva a cabo el presidente Juan Manuel Santos, la cual empezó hoy en Reino Unido y terminará el 11 de junio en Oriente Medio. Ya el presidente Santos habló en la Universidad de Oxford, recibió el apoyo del primer ministro británico David Cameron al proceso de paz y casualmente recibió también la noticia de cómo algunos parlamentarios de Reino Unido quieren nominarlo al Premio Nobel de Paz. ¿Cómo le va a Santos en esa gira? Lo debatiremos también con sus invitados. Y también hablaremos de unos congresistas con insólitos permisos para viajar que van desde asistir a los premios Grammy Latino